bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar corrigiendo parte del examen de junio del 2020, en concreto algunas de las preguntas referentes a la vía visual. Así que prepararos porque vienen muchas curvas. Comenzamos. Primera pregunta. Dice así: ¿qué estructura de la corteza cerebral contiene los elementos necesarios para el procesamiento visual procedente de la retina? Bien, pensamos la pregunta e intentamos contestarla sin mirar la respuesta, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta son los módulos corticales. Y si os habéis quedado con esta cara, no pasa nada porque vamos a comentar algunos trucos. Truco número 1 para poder contestar esta pregunta es que, aunque es complicada, ¿vale?, es una pregunta bastante repetida a lo largo de los exámenes. Les suele gustar bastante preguntar el módulo cortical, ¿vale? Entonces ya sabéis que a nivel de nuestra corteza visual vamos a tener una distribución binocular, lo que significa que vamos a tener distribuidos el ojo izquierdo y el ojo derecho formando como un código de barras, ¿vale? Tendremos ojo izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, ojo derecho. Esas son las columnas de dominancia ocular de las que ya hemos hablado anteriormente, ¿vale? Luego vamos a tener unas columnas de orientación. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a ver toda la información que nos entra con este ojo izquierdo y con este ojo derecho en todas y cada una de las orientaciones que pueden llegar a tener, ¿vale? Es decir, vamos a tener, en los 360 grados. La suma de todas las orientaciones se va a denominar hipercolumna, ¿vale? Y la suma en general de todo esto, es decir, de las columnas de dominancia ocular y de las columnas de orientación, se denomina módulo cortical. Importante porque de verdad ha salido y les gusta preguntarlo bastante, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice así: el área de la corteza visual V4... A. Es necesaria para mantener la constancia del color. B. Es necesaria para la percepción del movimiento. C. A pesar de su nombre, no participa en el procesamiento visual. Y D. Es la encargada de realizar el procesamiento de la información. Bien, quiero que os fijéis por técnicas de test, ¿vale? La opción C ya la podríamos descartar, ¿vale? A pesar de su nombre, no participa en el procesamiento visual. A ver, si no participa en el procesamiento visual, ¿para qué me la pones aquí? ¿Y por qué se llama área de la corteza visual? No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, intentamos responder y si no, no pasa nada porque venimos a aprender, ¿vale? Efectivamente, el área V4 está relacionada con el color, ¿vale? Entonces, acordaros de que tenemos una serie de áreas visuales. La más importante, la más estudiada y la más clásica de ellas es precisamente la que se denomina corteza visual primaria. Corteza visual primaria o V1, ¿vale? Luego vamos a tener V2, V3, V4 y V5, que van a estar distribuidas de una forma diferente y van a tener también funciones diferentes, ¿vale? En concreto, V4 está relacionado, repito, con el procesamiento del color. Entonces, lo que hace es proporcionar una información significativa para el reconocimiento de los objetos. O sea, de alguna forma, cuando tú puedes percibir el color, también puedes percibir mejor el objeto. Y ponían un ejemplo muy característico, ¿vale? Que decía, bueno, si hay un chimpancé en la selva, pues obviamente va a reconocer mejor un plátano, por ejemplo, que lo pueda ver de color amarillo en vez de verlo en blanco y negro sobre una base también de blanco y negro, ¿vale? Los colores resaltan más y por lo tanto nos permiten reconocer mejor los objetos, ¿sí? Así pues, como siempre, nos es más fácil reconocer la función de un área precisamente cuando vemos una patología de esta misma. En este caso, cuando vemos una lesión de V4, lo que observamos es que la persona va a ver en una escala de grises. La persona va a ver en una escala de grises, por lo tanto, no reconoce los colores y a eso se le denomina acromatopsia, ¿vale? Así que, regla mnemotécnica, nos vamos a acordar de que
V4 no reconoce los colores, por lo tanto ve todo en gris, y ver todo en gris es algo muy triste. Igual que sacar un 4 en el examen, ¿vale? Por lo tanto, V4 es muy triste porque es todo gris, no ve los colores. Para acabar de repasar este tema, ¿vale? Vamos a recordar que a pesar de que vemos que tenemos más de un área visual, ¿vale? No existe una función exclusiva para cada una de estas áreas, aunque sí es cierto que podemos distinguir algunas funciones predominantes en cada una de ellas, pero las funciones no son exclusivas, sino que lo que hacen es trabajar al final de forma conjunta e integrando la información. Por lo tanto, primer concepto, el procesamiento de la forma se va a dar básicamente por el área V1, la corteza visual primaria, ¿vale? Área V1, procesamiento de la forma. Cuando no podamos distinguir formas, lo vamos a denominar agnosia. Una agnosia visual es cuando no podemos distinguir formas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo mi portátil y lo estoy viendo, pero no sé lo que es. Si yo, además, mi portátil en este mismo momento lo toco, sí que voy a reconocer lo que es. Es decir, yo no he perdido el concepto de qué es un portátil, sino que no soy capaz de reconocerlo visualmente, ¿vale? Cuando eso es aplicado a las caras de las personas, se va a denominar prosopagnosia. Una persona con prosopagnosia ve a la gente, pero no es capaz de reconocerlos solamente viéndolos, ¿vale? Sino que necesitan, pues, escuchar su voz, sentir su olor, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener también un procesamiento del movimiento, ¿vale? Y en este caso el procesamiento del movimiento se va a dar por V5. Y en este caso la incapacidad para percibir el movimiento se va a denominar akinetopsia, ¿vale? Súper importante, akinetopsia. Incapacidad para percibir correctamente el movimiento. Y veríamos, por ejemplo, pues que la persona no es capaz de distinguir si un coche va a una elevada velocidad o si está parado. Por lo tanto, va a tener dificultades bastante importantes a la hora de relacionarse con el mundo exterior. Luego, también tenemos que tener en cuenta que V1 se va a relacionar y va a emitir eferencias hacia el resto de áreas a través de dos corrientes, una corriente ventral y una corriente dorsal. La corriente ventral se denomina comúnmente qué son, ¿vale? Corriente ventral, qué son, es decir, que nos va a determinar los detalles y las características, para que me entendáis cuestiones un poquito más teóricas. La corriente dorsal se denomina dónde están, es decir, nos va a determinar la ubicación en el espacio y la combinación de la información para ejecutar acciones en relación con los objetos. Esto es un poco complicado de entender de forma teórica, pero de nuevo pues vamos a poner un ejemplo. El mismo ejemplo del libro, ¿vale? Nos dicen que una mujer ha tenido un daño en el corriente ventral. Si ha tenido un daño en el corriente ventral, tiene un daño en las cuestiones teóricas, ¿vale? Entonces se le pide que iguale un folio con una ranura, ¿vale? Cosa que no es capaz de realizar. Sin embargo, luego se le pide que ese mismo folio lo introduzca en un buzón y eso sí que es capaz de realizarlo. Es decir, que la corriente dorsal está intacta, ¿vale? Por lo tanto, sí que es capaz de ejecutar acciones relacionadas con ese objeto. En realidad, ella sí que es capaz de igualar el folio con una ranura. Lo que ocurre es que necesita hacerlo de una forma práctica, ¿vale? Así que chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya servido un poco para repasar el procesamiento visual y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.